tienda para más detalles. Fin de espacio promocional y publicitario. 7:10. El doctor Pablo Zambrano, el presidente de la Federación de Cámaras de Industriales del Ecuador, y el doctor Gonzalo Ortiz. Pablo, una primera apreciación de lo que ha sido el resultado, cómo visualizar este Quito con esta transición. Acabamos de hablar con el doctor Andrés Ich, el secretario general de planificación del actual municipio, y dice que las reuniones, que bueno, ha habido un acompañamiento del PNUD desde diciembre para trabajar una transición, entregar proyectos, evaluación, ver qué está pendiente. Y claro, en cambio, ¿qué está pendiente para todos los ciudadanos? Y veamos ahí las voces como las de ustedes, que agradecemos la compañía. ¿Qué está pensando la Federación de Cámaras con esta relación? Buscar un acercamiento al alcalde, ¿qué hay que plantearle? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias. Tenemos una lectura sobre el tema en el sentido de que la elección fue muy peleada, fue muy disputada. Entre 4 candidatos más o menos se disputaron el 70% del electorado. El alcalde... Y obviamente esas son cifras que reflejan lo disputado. Sin embargo, la elección pasó el domingo. Hay que esperar los resultados, obviamente, que sean proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Pero una vez que sean proclamados los resultados, hay que dar la vuelta a la página y trabajar, que es lo que más necesita la ciudad. Nosotros vemos desde el sector productivo, desde el sector industrial, cómo la ciudad de Quito lamentablemente no avanza como debería avanzar. Y esto se da por lo que hemos criticado, y nosotros hemos criticado el modelo. El municipio de Quito tiene más de 20.000 personas bajo nómina, porque 20.000 personas son directamente, pero hay como 5.000 más contratados. Entonces este modelo de empresas públicas, que fue el estilo de la década perdida, lamentablemente se mantuvo. Por lo tanto, el primer reto que tiene... En el municipio. Sí, claro, el municipio del alcalde Rodas también se mantuvo eso. De las empresas públicas no se modificó. ¿Lo del doctor Barrera? No, se mantuvo eso, y precisamente el modelo administrativo es lo principal que hay que cambiar. Y claro, creo que nos sorprendió a los quiteños, de los ecuatorianos, que el alcalde Rodas haga una propuesta hace 3, 4 meses de un cambio administrativo cuando terminaba su periodo. Entonces creo que el reto más importante que tiene el alcalde Yunda va a ser analizar profundamente el cambio administrativo y volverle a Quito una administración eficiente, una administración en la cual el sector privado pueda participar a través de alianzas público-privadas, que fue uno de los anuncios que ha hecho el alcalde Yunda. Y lo más importante, una administración con visión de futuro. Quito necesita proyectarse hacia el futuro. Quito necesita entrar en temas de dinamización como el gobierno electrónico, el e-government. Necesita mejorar los procesos de facilitación y aprobación de licencias, de ordenanzas que permitan el desarrollo industrial, que permitan el desarrollo de la construcción en Quito. Mire usted, Francisco, el municipio de Quito tiene paradas varias ordenanzas municipales de proyectos que podrían traer inversiones a la ciudad de Quito por más de 1.200 millones de dólares. Algunos de esos casos dicen que están paradas porque no puede pasar las ordenanzas, no tiene mayoría. Ese es el problema. Consejo. El problema es que trabajar por la ciudad y por el país. ¿Todas podríamos pensar así o también no buscó formas? Yo creo que hay ahorita el momento de analizar, ya cuando se termina, todos vamos a analizar negativamente, y yo creo que no debemos entrar en ese juego. Yo creo que no se hicieron las cosas de forma oportuna, hay razones por las cuales no se hicieron. Creo que es la oportunidad para que este alcalde haga 2 cambios fundamentales, administrativo y de gobernanza dentro del Consejo Metropolitano. Doctor Gonzalo Ortiz, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, Gonzalo. Gracias, Francisco. Y lo último es lo que más nos preocupa, porque el Consejo Metropolitano está recientemente elegido está fragmentado. El alcalde no tiene una mayoría suya, la mayor parte más bien de los concejales provienen del correísmo, y ellos fueron
justamente en la administración de Rodas, los correístas, digo, fueron los que más contra le hicieron, remaron en contra del alcalde. Si van con esa actitud los nuevos, pues Yunda va a poder hacer poco en esas áreas que todos reclamamos, que es que el Consejo se ponga, como ha dicho el propio Yunda, la camiseta de la ciudad y todos ayuden para salir adelante. Lo que mucho me temo es que para lograr un Consejo cohesionado se necesitan dos cosas: liderazgo y una visión de ciudad. Y el doctor Yunda, que ha recibido solamente 2 de cada de los ciudadanos, y mucho menos si es que vemos el censo electoral, porque respecto al censo electoral solo es el 13% de los posibles votantes, los que le han elegido. Precisamente no ha mostrado un liderazgo en este sentido. La campaña que él hizo fue una campaña completamente distinta y es la que le ha dado el triunfo, la campaña del Ecuavóley, pero con el Ecuavóley no puede gobernar la ciudad, ¿no es cierto? Se necesita una visión de ciudad que poco se vio. Es decir, algunas de sus propuestas eran verdaderamente risibles, como por ejemplo el hacer avenidas de 2 pisos para que circulen más autos, o el hacer la cancha, el estadio, llevar el estadio a la mitad del mundo. Pero más una visión como la que necesitamos de la ciudad de Quito para el progreso de todos, difícilmente se ve. Entonces, si no hay liderazgo y no hay visión de la ciudad, es difícil cohesionar. ¿Con qué cohesionas? Lo que le pasó a Rodas es que la forma de cohesionar fue entregar espacios de poder a cada uno de los concejales. Y se arruinó todo porque además se sometió a los constantes chantajes de esos concejales, incluso a los que más cerca los veía, a los que más de él eran. No perdían oportunidad de chantajearle por un puestito, por una cosita más que querían, por un negociado, por algo. Entonces, yo uso esta expresión tomándola de la que, conversando el otro día, me decía Diego Carrión, que estuvo a cargo de preparar el plan de gobierno de Paco Moncayo, y Diego Carrión decía que hay 3 bombas atómicas de inmediato. Y claro, cualquiera nos damos cuenta. El primero es el metro de Quito. El metro de Quito dicen que se va a terminar para diciembre, han cumplido hasta ahora los plazos, probablemente lo terminen para diciembre. Pero el metro de Quito no va a poder funcionar en diciembre, porque el alcalde Rodas no hizo un proceso de concesión, ni tampoco un proceso de contratar un operador. Entonces, al nuevo alcalde le toca una de las dos cosas. Y obviamente la concesión ya no se va a poder. Entonces, hay que contratar un operador. Y ese operador tiene que, a su vez, entrenar a su personal. Entonces, con todo esto, es difícil que el metro empiece a funcionar hasta dentro de un año, hasta marzo, hasta abril, hasta mayo del próximo año. Entonces, esa es la primera cosa muy grave que tiene delante. Mientras tanto, la movilidad sigue complicada. La otra es la de la basura. Sobre todo por el hecho de que durante estos años no se ha hecho absolutamente nada, ni en administración de Barrera, ni en administración de Rodas, para buscar un nuevo sitio de disposición final de la basura. El relleno de Linga, el relleno sanitario de Linga, que hicimos en la administración de Paco Moncayo, solo tiene un cubículo para un año más de basura. Entonces hay que encontrar inmediatamente otro sitio u otra forma de disponer la basura, y al mismo tiempo hay que solucionar los problemas profundos de Maceo, que es una empresa que está perforada por los problemas del sindicato, de la corrupción, de la ineficiencia. Así que ese es otro. ¿Y la tercera cuál sería? El otro es el de la seguridad, que es un clamor gigantesco de la ciudad. ¿Eso no pasa también por el gobierno central? Claro, todo pasa también por el gobierno central. El planteamiento de Paco Moncayo era que el gobierno central asuma la mitad de la deuda del metro. Esto es una de las cosas que tiene que lograr el nuevo alcalde para tener un poco más de dinero disponible para las obras de la ciudad, ¿no? De esas 3, Pablo, que Gonzalo Ortiz nos dice,
de la del general Paco Moncayo y su planificación y su visión. ¿Ustedes tienen áreas en las que van a plantear? Le han dicho ya, hemos visto sectores de la producción ya reunidos con el alcalde electo. Sí, mire, yo creo que también 3 temas importantes para el alcalde que queremos plantearle en su momento. El uno es el tema del uso del suelo. Hay que garantizar en el Distrito Metropolitano de Quito el uso del suelo para aquellas empresas que están produciendo en Quito, que están generando empleo y que pagan impuestos. Entonces, eso es un tema porque en este momento están en una situación de precarización, si cabe el término, en cuanto a su seguridad jurídica. Las empresas no pueden del desordenado crecimiento del alcalde, sino de varias administraciones crecimiento irresponsable de la ciudad. Entonces, el tema del uso del suelo es fundamental. Otro tema que es esencial es el tema de la política tributaria del municipio, las tasas que cobre el municipio y también el impuesto predial. Y dentro del tema de las tasas, un asunto que es fundamental es la tasa de recolección de basura, a quien ya se refirió ahorita Gonzalo, porque la tasa de recolección de basura en Quito es la más alta del Ecuador. Es altamente ineficiente el proceso de recolección de basura y también hay algunos temas en los cuales la ciudadanía y sobre todo el sector empresarial necesita mayor agilidad, como la aprobación de una ordenanza de ecoeficiencia que está en este momento ya para discusión y aprobada por todos los estamentos técnicos del municipio, pero tiene que pasar por una discusión del Consejo. Entonces, es fundamental que haya mayor agilidad en los procesos, en los permisos, en las licencias que se debe obtener del municipio de Quito y sobre todo en los proyectos importantes, grandes de desarrollo y construcción, por ejemplo, para urbanizaciones que requieren un proceso y una tramitología que ha durado 3, 4, 5 años en unos casos, lo cual es absurdo. Porque en vez de hacerle caso a los técnicos del municipio, que son quienes están in situ, que van a hacer las inspecciones, que ven Secretaría de Territorio, Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Movilidad, esto pasa a una comisión de concejales, se demoran los concejales, hay concejales con grillete, ¿no es cierto? Claro. Y estos concejales justamente no han actuado de forma ética y esto no pasa a aprobación del Consejo. Entonces es fundamental que haya una modernización, un liderazgo fuerte del alcalde. Estamos en contacto con Fernando Carrión, él está en Argentina, no sé si está en Buenos Aires, pero en Argentina. Fernando, le saluda, está conversando. Una primera pregunta que nos saltaría, hay una invitación y brinde no solo al alcalde electo, sino a la ciudad, esa visión de planificación y esa visión de ciudad que los medios permanentemente requerimos de su análisis y de sus propuestas. Buenos días, Fernando, un gusto. Buenos días, Francisco, muchas gracias por la posibilidad de enlazarnos desde Argentina, Córdoba. Estoy en Córdoba. En Córdoba. Sí, en la Universidad de Córdoba. Cordobés. Exactamente, sí. Y un saludo también a Gonzalo y a Pablo que se encuentran ahí en el panel. Sí, yo escuché por voces de amigos esta convocatoria que el alcalde electo me hizo el día lunes y después pues tuve la oportunidad de un link que me hicieron llegar. Y claro, para mí es altamente satisfactorio que el alcalde electo pues piense en mi nombre. Yo todavía no he conversado con él, esto va a ocurrir el día lunes, que nos reunamos para ver qué es lo que él me plantea y a su vez que él vea también qué es lo que yo le planteo. No es un tema fácil, yo creo que Jorge Yundas llega con dos grandes problemas en términos políticos. Por un lado, que si uno mira esto en términos, no votó por él, es decir, aquí tiene un problema de legitimidad que tiene que construir de manera inmediata. Y la segunda cosa es el tema del Consejo, es decir, de gobernabilidad. Tiene en el Consejo un bloque de 3 de 21, que es complicado,
Y la otra cosa que también es complicada es que tiene un bloque distinto al de él, de 9 miembros que ustedes también se ponen a ver en términos inversos, por decirlo exactamente igual. Le faltan simplemente 2 concejales para ser mayoría. Entonces, esos son los 2 grandes problemas que le surgen al 9 alcalde electo, más los problemas de la crisis que viene arrastrando la ciudad, una crisis multidimensional, que se ha acelerado con mucha fuerza en este último periodo la administración del alcalde Rodas. Arquitecto Carrión, usted está dispuesto a conversar, entonces, si esa ya es una puerta, si se ponen de acuerdo, si usted con su experiencia le plantea algo y el alcalde electo le dice, sí, yo comparto la visión suya, yo le habría dicho, ¿y por qué no le candidatizaron a usted a la alcaldía? Pero bueno, le está invitando, ¿no es cierto? ¿Qué condiciones? ¿Nos puede comentar qué condiciones requeriría para hacer qué? Conoce tan de cerca el municipio. ¿Qué cargo se ve en los próximos 4 años si es que llega a un acuerdo? Bueno, yo todavía no, la verdad es que no he pensado porque salí al otro día prácticamente de las elecciones en el y no Ecuador, corriendo, ¿no? Salí corriendo acá en la Argentina y voy a dictar, bueno, ayer dicté mi primera conferencia, pero voy a dictar 5 conferencias y entonces he estado más bien preparando eso y recién este fin de semana voy a empezar a ver qué es lo que se podría hacer. Pero yo creo que ahí habrá que empatar justamente los intereses que él tiene con los que yo podría tener para esto y lo que he dicho en otras entrevistas es, bueno, el propio alcalde electo señaló que si le va bien al alcalde, le va bien a la ciudad. A la ciudad, es claro. Absolutamente. Y aquello de arrimar el hombro todos. De manera que sí, también, que yo creo que va en la línea eso de buscar justamente legitimidad, y me parece que esta decisión de invitar a los exalcaldes a formar un consejo consultivo debe ir en esa línea. Como digo, yo no he conversado, entonces son más especulaciones de absorber las experiencias de gestión que los exalcaldes han tenido, cosa que también me parece interesante porque la ciudad está en una situación de crisis muy fuerte y entonces la experiencia que tienen los exalcaldes para manejar la ciudad le puede ser de mucho provecho, de tal manera que si yo acepto entrar a colaborar con Jorge Yunda, en realidad no será trabajar con Jorge Yunda, sino trabajar con la ciudad y para la ciudad. Arquitecto Fernando Carrión, muchísimas gracias, éxitos en esperándole aquí para seguir de cuál va a ser este acuerdo de llegar, que la ciudad gane. Gracias por compartir estas ideas, arquitecto. No, muchísimas gracias más bien a ustedes, Francisco, y un saludo ahí a los amigos que se encuentran en la radio. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Doctor Ortiz, alguna gente podría pensar que esta invitación, por ejemplo, muy puntual y directa, con nombre y apellido, abre una puerta de esperanza de, como ha dicho el propio Fernando, de intentar legitimar más allá de este 21%. ¿Cómo mira usted esta invitación? Ambas cosas, eso y la de formar un consejo consultivo con los exalcaldes, me parecen unas excelentes iniciativas. Francisco, al que conocemos, fue mi compañero además en el consejo, fuimos concejales los dos, es sin duda reconocidamente un gran experto en el tema urbanístico. Tú le preguntabas, es que a veces los técnicos, la gente que sabe, pues no tiene el sex appeal político que se requiere, ¿no? Sí. Pero Francisco puede ser allí el gran asesor del alcalde, pero claro, tiene él también que, como dice, poner sus condiciones para las mínimas, ¿no? Para hacer un trabajo. Porque... Pero, ¿y usted qué le ve? Si le dijera a Gonzalo, que se conoce, Gonzalo, ¿qué piensas? ¿Me meto en esto? Y usted, algunos dirán, oye, por la ciudad, sí. Algunos otros, oye, vas a quemar tu prestigio, tu imagínate. ¿Qué es lo que quieres?
esto de las avenidas de 2 pisos es imposible, y estas otras cosas sí, bueno, y aquí está un plan. Paco Moncayo, por otro lado, le ha ofrecido el plan. Ese plan ha sido trabajado durante 9 meses. Y Paco le ha dicho, bueno, aquí yo lo entrego, aquí está. Usted haga con eso lo que quiera. Es un trabajo fantástico porque fue hecho con más de 200 reuniones con la gente, pero sobre todo con técnicos, expertos en las diferentes áreas que coordinó el hermano de Francisco, Diego Carrión, que fue nuestro director de planificación. Hermano Fernando. Perdón, y de Fernando. Y de Francisco también, sí. Claro, estos Carrión son unas lumbreras toditos. Y entonces, ese plan está disponible. Y claro, ya a una persona que llega al alcalde, ya le ofreció eso Paco Moncayo públicamente. Otra cosa que me parece interesante es lo que Roque Sevilla dice, es decir, si existe un consejo, los aportes tienen que ser sistemáticos. Si no es una reunión para conversar entre amigos para una tomarse vez la foto y luego de 6 meses otra vez, no, tiene que ser de alguna manera sistematizado esto. Esto sería muy bueno para la ciudad de Quito, porque con estos desafíos, las 3 bombas atómicas son solo las 3 bombas atómicas, pero hay otras bombas. Pablo nos recuerda el tema de ¿no? Esta asesoría, después de haber contratado a Pricewaterhouse para que haga un diseño nuevo, y no lo implementó. Nosotros reducir estas multitud de como 20 secretarías que hay ahora a 6. A 6. Y reducir toda la carga que eso significa, ¿no? Carga de autos, de celulares, de secretarias, de choferes, para hacerle pues más delgado, si se puede, y más eficiente al municipio, ¿no? Pero eso, por ejemplo, se le podría plantear los planes que teníamos para que el doctor Yunda vea lo que le parece bien y no. Y luego lo que es viable dentro del consejo. Fernando acaba de decir que tiene 9, ya lo habíamos dicho aquí. ¿No? Ahora, ahí hay nombres extraordinarios. Sí. Está Luz de Elena Coloma, está Juan Manuel Carrión, que fue mi alterno, mi concejal alterno en el periodo de Paco. Personas de primer nivel, el doctor Guarderas, que está con Yunda, con el grupo de Yunda, el doctor Bedón, del que no le conozco personalmente, pero tengo las mejores referencias, y no se diga Bernardo Abad, y algunos concejales con experiencia, ¿no? Por ejemplo, el concejal que fue electo por Izquierda Democrática en el sur, que pertenece al movimiento Vive, el doctor Mario Granda, que pueden darle una gran dosis de experiencia y garantizar a la ciudad y de gobernabilidad, ¿no? En el consejo. Ojalá se lograra hacer una mayoría que no dependa de chantajes ni de espacios de poder, sino de un servicio conjunto a la ciudad. Pablo, esta visión que ustedes deben también estar analizando, aquí es donde se desarrolla la vida diaria, decimos, ¿no es cierto? Y los ciudadanos, ¿se puede hacer una convocatoria desde los sectores de la producción y decir, a ver, vamos a conversar con los jefes de bloques de cada uno, para ver cómo se empata el plan? Y claro, esto ya significa, como ha dicho Gonzalo, una gran ayuda al alcalde electo que, como también han dicho ustedes, tiene que irse, no sé si legitimando, pero tiene que ir consolidando el liderazgo o construyendo un liderazgo más allá de ese 21%. Como dije hace un momento, tenemos que esperar oficialmente. La proclamación de resultados. Es un hecho que el doctor Yunda es alcalde, es un hecho, pero hay que esperar por las formas que el Consejo Nacional Electoral lo proclame. Se acabó la campaña. Es momento de trabajar y tenemos tiempo, tiene el alcalde Yunda con su equipo, ¿no es cierto? Tiene una gran tarea primera, que es sistematizar toda esta información. Acabamos de escuchar que el general Moncayo le da su plan. Yo vi en redes sociales que otro joven candidato, Juan Carlos Holguín, también dijo, pongo a disposición del alcalde Yunda mi plan. Entonces creo que el alcalde electo tiene que ser inteligente y actuar en consecuencia, es decir, el hecho de que se le nomine apenas
a Fernando Carrión, es un lujo para la ciudad de Quito, y para el alcalde también. Entonces, el alcalde debe sistematizar esa información. Desde el sector privado también tenemos una serie de planes, propuestas y proyectos que van en el sentido precisamente de atraer inversiones a la ciudad de Quito, de generar mayor construcción en la ciudad de Quito. Yo siempre hablo de la construcción, soy presidente de la Cámara de Industrias de Producción de la Federación de Industrias del Ecuador, pero siempre hablo de la construcción por el círculo positivo que trae. La construcción te genera por lo menos un valor agregado de 10 o 15 industrias: hierro, cemento, transporte, alimentación, vidrio, muebles, textiles, entre otras cosas. Entonces es fundamental. Y eso es lo que tiene que modernizarse. Pero con la construcción viene el tema de servicios, agua potable, sin duda, vialidad, movilidad, y lo que usted decía, el uso del suelo. El uso del suelo. Entonces, eso es fundamental. Nosotros también tenemos una propuesta que entregarle al alcalde en ese sentido de crecimiento. Y aquí yo quiero hacer una referencia muy importante a la potencia y al compromiso que tienen los empresarios en este país. Los empresarios quiteños y ecuatorianos y extranjeros que invierten en la ciudad de Quito son personas valientes, no son personas cobardes. Aquí lamentablemente en esta radio el viernes anterior se mencionaba esto de que los empresarios son cobardes. Y porque le hace mal al país. El empresario ecuatoriano es un empresario que tiene conciencia social, es un empresario que tiene, los empresarios que representamos en los gremios donde yo estoy y a quienes conozco muy bien, son personas que arriesgan su patrimonio, su capital, su trabajo, su esfuerzo, sus ideas, su innovación. Pero Pablo, lo que pasa es que a veces cuando uno ve y dice han existido propuestas, luchas y un abandono en otros sectores de la lucha por la democracia, silencios yo creo que a lo mejor no son cobardes, sino son silencios que les benefician. Esos temas, Francisco, hemos hablado en otros foros y podemos hablarlos en otros foros. El empresario tiene una función específica en este país. Y es que el sector privado es el motor de la economía. Y el señor X del señor Y o del señor Y. Entonces, nosotros tolerar que cualquier cosa, tolerar, no, pero es que se ha confundido en el país. Durante 10 años se confundió en el país y se buscaban como liderazgos o como contrapuntos en el sector empresarial. Esa no es función del sector empresarial. Las cámaras de la producción, las asociaciones de la producción y el empresariado ecuatoriano tienen una misión fundamental, que es sostener la economía del país. Entonces, los empresarios sí creen en el país. Sí, yo como representante de los empresarios puedo aquí decir claramente que sí creemos en el país, que nos dolemos del país y que estamos dispuestos a colaborar. Tan es así que durante mucho tiempo, en condiciones muy complicadas, se han seguido invirtiendo. Y para muestra un botón, la Cámara de Industrias y Producción y los empresarios que representa la Cámara están invirtiendo más de $2.000 millones en un periodo de 3 años. En este momento están ejecutando inversiones de $1.200 millones. En este momento ya $1.200 millones. Y eso creo que es importantísimo destacar. El rol del sector privado en la nueva administración del alcalde Yunda. Gonzalo, Pablo se refiere a mis palabras de la semana pasada en esta radio, sentado en esta misma silla. Yo decía de la falta de empeño de los empresarios, en el sentido de que lo que se requiere es precisamente inversión. Qué bueno que nos da estos datos, pero lo que se nota es que no hay la generación de empleo que es necesaria para sacar adelante al país. No hay ese compromiso mayor. Yunda y de ese sector, si se suma la votación por la señora Maldonado, es de un sector muy pobre de la ciudad de Quito. Yo he venido insistiendo en esta radio, en mis escritos, en la ciudad de Quito, en la crecido tanto la pobreza en comparación con otras, ¿no? La ciudad de Quito está viviendo en una coyuntura extremadamente difícil y entonces la generación de empleo es clave y eso le toca al sector privado sobre todo. El modelo anterior era que el Estado lo hacía todo. Pero ahí estaban también contentos algunos sectores. Estaban felices algunos de los grandes empresarios porque se llegan haciendo negocios. Pero en el momento en que se dice, bueno, ya está, yo decía, ya están las condiciones. Está Richard Martínez de ministro, le tienen al señor Campana de ministro. Los empresarios tienen ya todo, tienen una ley de fomento. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la generación de empleo? No vemos
ese tipo de iniciativas, pero, que es fundamental para sacar a Quito del marasmo en el que está. Gonzalo, ahí hay dos cosas también. O sea, claro, en virtud de esta pulverización política, vemos en sectores empresariales, y yo mismo veo en el tema de los medios de comunicación, a veces quieren que seamos, y yo represento a esos, quieren que seamos los voceros de algo. Y sí, lo que ha dicho Pablo también es cierto, no nos corresponde. ¿Cómo empatamos las dos cosas? Claro, pero cuando hacen los políticos eso, que es a los que les corresponde, la prensa a veces y los empresarios por otro lado le caen a los políticos y le deslegitiman a la política. Colectiva del bienestar común. Pero en el Ecuador ser político es lo peor que puede existir. Es que 12 años de decir que ahí está es una banda de delincuentes. Finalmente Yunda jugó el papel de outsider. Y entonces los políticos son lo peor que hay en el Ecuador. Y entonces los periodistas a veces como cometen el error de insistir en ese tema y la política se ha ido desprestigiando. Claro, hay por que sus propios méritos, eso, porque también. Ha habido los que hacen la política solo para sus propios negocios. Pero hay algunos que se presentan, Gonzalo, y dicen, yo no soy político. Y está de candidato. Yo de política nada. La verdad es que eso no me gusta. Perdón que interrumpa así de tajo, pero es increíble. Para decir lo mismo el sector empresarial. Durante 10 años y más el sector empresarial ha sido denostado. Y yo concuerdo 100% con Gonzalo Ortiz de que el rol de los políticos es muy claro. Es justamente generar pensamiento, generar una estrategia que les permita llegar al poder y administrar de mejor manera la cosa pública. Tiene razón también cuando dice, pero si están diciendo estos son delincuentes. Pero perdóneme. Un momento, hay que establecer claramente cuáles son los roles. El rol del sector privado, ¿cuál es? Trabajar y producir. Ese es el rol del sector privado. Producir éticamente, y esto es algo fundamental. El sector empresarial, a quien yo represento, tiene códigos de ética muy altos que sancionan estas actitudes de falta de ética o de corrupción. Nosotros hemos sido los primeros en firmar los acuerdos, los pactos, y discutimos claramente en el sector empresarial que la ética debe regir al servicio público que se hace a través de la empresa. Entonces yo creo que más bien lo que debemos hacer es trabajar en conjunto como sociedad. Tenemos que generar consensos, no podemos denostar los unos de los otros. Tenemos problemas mucho más graves que enfrentar, como son la pobreza, el desempleo, la falta de desarrollo. La ciudad de Quito es la ciudad que más índice de desempleo tiene en el país. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Pero claro, la generación del empleo está atada 100%. Las inversiones está atada al tema económico. El tema económico en el país tiene que crecer. Una de las formas de crecer es la inversión extranjera directa. Una forma de inversión extranjera directa es la minería. ¿Qué ha pasado con la minería en este país? El día domingo sufrió un revés brutal. Pero eso tiene que ver con una irresponsabilidad del Estado también. Una irresponsabilidad del Estado y la prefectura de la SUAY, ¿no es cierto? Están haciendo su rol también. Yéndose en contra absolutamente del desarrollo sostenible del país. Porque desarrollo sostenible. ¿Qué implica el desarrollo sostenible? El respeto a la comunidad, el respeto al ambiente y obviamente el ánimo o fin de lucro responsable con el país. Gonzalo, pero ahí hay que hacer una relación también de interés nacional. Claro. Y con una propuesta local. Claro. Para Cuenca el Cajas es sagrado y creo que ese es el gran problema que tiene ese proyecto minero y por eso ganó la consulta popular en Quinzacocha y la prefectura de la SUAY por parte de Yacu Pérez. Porque el tema de los eslogans en la campaña, es decir, defensor del agua, defensor del agua, se cambió el nombre de Carlos a Yacu, que significa agua, defensor del agua, y con eso ganó. Entonces, eso quiere decir que hay un segmento grande de la sociedad cuencana que no considera que el desarrollo de Cuenca pasa por la minería. Sí, y que se está atentando a sus fuentes de agua. Bueno, yo no sé, después nos van a llevar probablemente al tribunal, al que sea, y tal vez le cuesta unos miles de millones al Ecuador. Exacto. Pero claro, sobre todo lo que dice Pablo, es decir, le va a costar al Ecuador en credibilidad frente a la comunidad internacional,
Pero la industria extractivista tampoco es la solución del Ecuador. Eso es lo que está diciendo la gente, clamando la gente con esta conciencia sobre el agua y el ambiente, ¿no? Tenemos que encontrar otros caminos de Pero solución. mientras encontramos otros caminos y la realidad que tenemos, Gonzalo, hay una apela, dice, apelo al profesor. No solo no se suba el eslogan del agua y ¿a quién se le ocurre decir no, yo sí quiero que contaminen el agua, no importa? Claro, exacto. No, eso no va a decir nadie, pero allí la pregunta faltó información, faltó comunicación, explicación, pero siempre hay frente a la industria extractivista un gran escepticismo. Diga lo que diga, no le van a creer muy bien, ¿no? Sobre todo, y claro, y en redes sociales se presentaban unas imágenes de unas minas de cielo abierto. Entiendo en un proyecto que no es de cielo abierto. Que no es de cielo abierto. Absolutamente. Claro. Yo solamente quiero que el país vea lo que está ocurriendo en Buenos Aires, en la parroquia de Inta, en la provincia de Imbabura, en la cual pasó algo similar. Y lo que está eso es plagado de mafias que están contaminando ríos. Dentro del propio Estado. La Constitución establece claramente que los recursos que están en el subsuelo, como minas y petróleos, son del Estado, no son de 14.000, 12.000 o 1.200 personas muy respetables en el Cantón Girón. Hay uno podría decir, bueno, pueden ser 1.200 tal comunidad, puede ser una comunidad ancestral, ahí ya entran otras decisiones, pero sí necesitamos una visión y una consolidación del Estado. Gonzalo, esto que pasa allá, acá van por un eslogan y se sostienen un poco más del 30%. ¿Qué hacer en cambio con Quito, que se dispersa? Que va, uno dice, si se sumaban 3 o 4 candidatos y hacían un proyecto de ciudad, pasaban como normalmente es el 60%. Yo creo que ha habido una feria de vanidades. Cada quien creía que podía llegar a ser alcalde, a pesar de que todas las encuestas más del 4%. Fíjense que hay como 7 u 8 candidatos que no han pasado del 1% en estas elecciones. ¿Qué hacían ahí? En parte, pues, algunos creen que es negocio también el ser candidato, ¿no? Es negocio, reciben el financiamiento electoral, gastan un poquito y lo demás, toroj, como decimos en Quito, ¿no? Es decir, es para ellos. Eso puede ser. Puede ser la vanidad y también la codicia. Por lo menos tienen empleo unos meses con eso, ¿no? Y dan empleo a sus amigos. Bueno, esto debe terminarse. Hay que hacer una reforma sustancial del Código de la Democracia. Lucho Berzoto dijo que al día siguiente de las elecciones, o sea que ya estamos atrasados. Espero que esté trabajando dijo, en los cambios. El día de ayer que estaba planteándolo. Ya está trabajando. Y entonces eso debe hacerse. Una de las cosas absurdas es que tengamos 270 movimientos. El Consejo Nacional Electoral Transitorio aceptó 170 nuevos movimientos, más 100 que había antes, y eso estaban participando en las elecciones. Movimientos que jamás en la vida pueden presentar la cantidad de firmas que dicen haber presentado. Porque presentan 250.000 firmas y en la siguiente elección sacan 30.000 votos. Entonces no puede ser que hayan tenido 250.000 firmas. Y yo sé, por testimonio de personas que estuvieron presentes, que por ejemplo, para la refundación del Partido Socialista, aliado de Rafael Correa, Alianza País les dio 200.000 firmas de las que tenían ellos. Después saltó el problema porque algunas de esos que estaban constando en esas firmas que les pasaron eran pasaron con dirigentes y la señora Espinosa y otros. Cordero, como decían en Corcho Cordero estaba en el Partido Socialista. Estaba en el Partido Socialista porque les habían pasado esas firmas. No puede ser que el alquiler de las firmas sea lo que maneje este país. Pero entonces hay que cambiar esas reglas. Hay que cambiar el de Hunt. Hay que cambiar lo de los distritos, que es una cosa absurda. Porque ¿por qué hizo Correa los distritos? Para que en una circunscripción más pequeña el de Hunt funciona mejor y anula a los otros candidatos. Código de la democracia y que antes se llamaba ley de elecciones nomás. Eso hay que
modificar rápidamente si queremos cambiar esto. Impedir tantos movimientos, consolidar a los partidos políticos. Los partidos políticos son, ¿no?, el camino que en el mundo los últimos 200 años han demostrado ser el camino para la participación ciudadana. Entonces, los partidos tienen que ser fortalecidos, tienen que tener democracia interna, por supuesto, tienen que tener reglas claras, tienen que tener formación, investigación dentro de sus filas para poder hacer una política que no sea tan dispersa. Y en Quito es especialmente grave, porque si contratamos con Guayaquil, donde hay hegemonía, entonces la hegemonía funciona con más de la mitad de los votos. Pero ahí funciona un proyecto también. Pero también hay un proyecto ya de largo plazo, ¿no? De varios alcaldes, de un convencimiento de la ciudad de que por allí va bien. Y un proyecto en Guayaquil, en el cual el sector privado está muy atado a los temas de ciudad. Y yo creo que es también momento de inaugurar eso. Ese espíritu quiteño que nos ha movido mucho a los quiteños, aun cuando todos somos chagras o hijos de chagra, pero el espíritu de los quiteños tiene que renacer. El espíritu de ver que Quito realmente es una ciudad de inversiones, una ciudad de progreso. Tenemos que tener un proyecto de ciudad que vuelva a ser la capital, porque lamentablemente Quito, vemos en cada esquina vendedores ambulantes, vemos cómo han crecido los barrios en zonas donde no deberían estar, los barrios periféricos, y vemos cómo hay un desorden esos del territorio. Exactamente, entonces todos estos temas hay que analizar y creo yo que aprovechando que se inaugura una nueva administración municipal, hay que arrimar el hombro, hay que juntarnos por Quito y por el país en general. Esa es la propuesta del sector privado. Lo más extraordinario y extraño de todo esto es que por un lado Quito es tierra de nadie, no hay control en el centro histórico, de nuevo está lleno de vendedores ambulantes, en la parte del IES, del seguro, allí en la ya no es tierra de nadie. Y por otro lado 3 o 4 años para una urbanización. No, entonces es el peor de los mundos, porque lo formal es complicadísimo. Y lo informal está peor. Claro, los ciudadanos no tienen otra manera de vivir que tratar de rasguñar unos centavos cada día con las ventas ambulantes, pero está en un descontrol total de la ciudad. Gonzalo, si el señor doctor Yunda cometiera el acierto de invitarte a... Fernando Carrión. Reflexión podría ser. Pablo, un último mensaje entonces a concejales. El municipio de Quito, tenemos que agilizar los trámites, tenemos que en el consejo hay que trabajar rápidamente. En este momento hay $200 millones represados en inversiones por la ordenanza de ecoeficiencia. Hay tiempo todavía para que este consejo que está terminando. Más importante, el alcalde nuevo tiene que tener un compromiso de trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana, y para eso tiene que rodearse de los mejores profesionales de la ciudad. Confiamos en que la ciudad de Quito repunte nuevamente y cambie su modelo administrativo. Una última cosa, ¿hay la posibilidad de conseguir que la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica le declare a Quito capital iberoamericana de la cultura para el 2022? Hay que hacer los trámites ya. Podría ser una cosa, ¿no? pero no es solo solicitar, es presentar un plan. Iberoamericana de la cultura en el 2022. Nuestra experiencia como parte de Morgan & Morgan nos convirtieron en una institución generadora de soluciones innovadoras.